Bueno, bienvenidos. Estamos arrancando acá una nueva sección de Novgorod en cápsulas, en esto que hemos llamado Picando Vinilo. En el día de la fecha, el profe Alvarado nos va a traer alguna que otra novedad de allá del continente europeo. Bueno, antes que nada voy a dar la bienvenida a mis compañeros de trabajo, el señor Fernando Barbarán. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Acá estamos como verán, estoy en el campo, porque estoy así, cual el cuento de Decameron de Boccaccio, como escapando de la epidemia, estoy acá en el campo. Estoy en el residencial suburbano, Claro, en los suburbios donde vuelven a en los emerger suburbios, claro. peces en canales de desagüe. Bueno, ahí se encuentra el profe Alvarado. Está muy bien. Bien, bien. Bueno, Bueno, Raúl, ¿de quién vamos a hablar hoy? Porque hoy no, en sí, Picando Vinilo viene bastante, a ver, yo diría llamativa la cuestión, ¿no? y sí, pintoresca si se quiere, porque en realidad cuando comenzamos a ver el tema de lo que vamos a hablar hoy, justamente cuando vos me mandaste eh, lo que estabas escuchando, entonces recordé inmediatamente a esta artista, que yo tuve dos cuestiones, si se quiere, eh, personales con esta artista, a pesar de la lejanía. A Primero y ver. principal es que yo andaba en Buenos Aires por el año 2007-2008 y tuve la posibilidad de conocer a un artista callejero que había participado en un video de esta artista que vamos a hablar hoy, Ah, ¿sí? mira vos, ya, ya, ya. Y en segundo lugar, me parecía interesante reflotar a una, como ella se caratula, una contestataria que hace rap. No es una rapera, sino que es una contestataria que hace rap. Estamos haciendo alusión a Honora Dafoe. Honora Dafoe es una francesa, una ciudadana francesa de origen argentino. Ella nació en Boulogne-Billancourt, allá digamos, es una ciudad cercana a Marsella, Sí. pero con la particularidad de que ella tiene un padre argentino, y específicamente un padre que vive, o sea, que nació acá en Salta, ¿Qué tal? ¿sí? Esa es una de las particularidades que tiene. La otra particularidad que a mí me parece que, o mejor dicho, ese es un dato anecdótico tipo especie así de los programas de Chimentos, ¿sí? Pero lo que más me parece interesante reflotar es la idea de esta artista de que es poco conocida, ya que ella va a transitar por ese, llamémosle, espacio o ese camino en donde los artistas contestatarios no encuentran asidero dentro de las grandes multinacionales, debido a que su mensaje es un mensaje políticamente incorrecto, ¿sí? Ajá. Entonces, como dijimos, su verdadero nombre es Honora Dafoe. Se la va a conocer en el ámbito rapero del underground francés, y sobre todo el underground marsellés, como Kenny Arcana. Hay que, digamos, tener en cuenta una cosa de ella, porque es como tiene una personalidad y tiene toda una historia atrás de ella, muy compleja y muy densa. No, digamos, no es muy fácil encontrar información profunda sobre ella, en el sentido de estas cuestiones de nombres de padre, Sí. ¿se entiende? Sino que ella básicamente, como constantemente está militando, como ella dice, ella habla del odio del pueblo. Entonces ella hace, de ese odio del pueblo, hace como una especie de, llamémosle, una militancia por una cólera positiva que intenta cambiar, o mejor dicho, ser portadora de una esperanza y de cambio dentro de este sistema capitalista, Sí. ¿sí? Ella básicamente lo que va a plantear es que no es reitero, no es una militante
antiglobalización, como digamos, se lo concibe básicamente al concepto de antiglobalización. Cuando nosotros hablamos de antiglobalización, inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? Nos remitimos a lo que plantea la globalización, digamos, dentro del marco del modo de producción capitalista, ¿sí? Esta cuestión de un sistema económico, político, cultural, ideológico, que plantea como digamos, la reina de ese sistema la economía de mercado. Ella está a favor de la globalización, pero no está a favor de una globalización en términos de pensamiento hegemónico. Sí. Eso hay que tener en claro, digamos. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir, no? Sí. Ella no va a discutir la globalización, dice que ni está bien ni está mal. El problema para ella radica en que esa globalización sea impuesta a través de un discurso hegemónico, de un pensamiento único. ¿Se entiende o no? Es Entonces, a interesante partir esa de eso es que posición, ella Raúl. va a empezar. ¿Cómo? Decía que es interesante esa posición porque por lo general se asocia o el anticapitalismo, el antisistema, a una vuelta a una aldea bucólica o a una guetización, es decir, me salvo yo, resolvemos nosotros acá en el barrio, en el gueto, y el resto del mundo que haga lo que Es, quiera, que siga. Eso de paro en el mundo que me quiero bajar bastante posmo, creo que ahí rompe con esa lógica, ¿no? exactamente. Exactamente. Ella rompe por esa lógica y ella plantea que, bueno, y quizá ahí también entremos, después veremos de poder entender claramente esto, porque a prima facie uno puede decir, "Mm, esta chica, entonces en definitiva, ¿qué es lo que quiere?". O sea, no se puede llegar a entender su mensaje, digamos, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, ella básicamente se define, ¿no es cierto?, como una militante de la filosofía altermundista. La filosofía altermundista es aquella filosofía, vuelvo a reiterar, en que no plantea o no critica fervientemente a la globalización, digamos, como la conocemos, como la concebimos nosotros, sino que ella dice que, bueno, que la globalización es una instancia más dentro del sistema capitalista, pero reitero de que no debe ser impuesta. Entonces lo que plantean el movimiento altermundista es que cada lugar, cada región, cada espacio, cada comunidad debe dentro de esta globalización encontrar, ¿no es cierto?, sus modos de poder desarrollarse en libertad dentro de este sistema, ¿no es cierto?, de globalización. Quizás puede llegar a ser medio contradictorio, pero en mi opinión me parece que esa es una de las críticas fuertes que se le puede hacer a esta rapera, digamos, ¿no? En el sentido de que es como que no queda en claro bien si ella está en contra, porque sus letras básicamente plantean mucho, critica mucho, por ejemplo, racismo, critica mucho digamos, las desigualdades sociales, económicas, ¿no es cierto? Entonces es medio complejo entender que esté de acuerdo con la globalización. No sé si se me entiende a Sí, a sí. dónde apunto. Pero, No deja de ser contradictorio a ver, porque alumno, creo que, creo que es cuando uno escucha sus canciones, hay una búsqueda, ¿no? No tiene algunas cosas resueltas y es interesante cómo uno en distintas letras va encontrando, sí, puntos de contacto, como una línea de guía, una línea ideológica, pero también contradicciones propias de alguien que vive el día a día, incluso supongo y calculo como uno va explorando el sentido común general a través de las canciones, creo que ahí expresa también esas contradicciones. Lo que sí, en La Rabia, en uno de los temas icónicos de Kenny Arcana, dice claramente anticapitalista y altermundista o altermundialista, según cómo se traduzca. Pero creo que ahí sí, sí planta una bandera. El tema después de las contradicciones, creo que es interesante incluso como testimonio de época, ¿no? De una juventud que viene bastante golpeada en Europa y en el mundo, y que empieza a hacer otras búsquedas, y que también muchos de los movimientos que uno ve hoy en día de
el ambientalismo, del feminismo y de otros movimientos que tienen que ver con las identidades más personales o individuales o de colectivos cerrados, son la consecuencia por ahí de esa desorientación propia de una época de hegemonía brutal del capitalismo no solo en lo económico, sino sobre todo en el sentido común, ¿no? Creo que estos balbuceos que uno podría, o estos esbozos de ideas firmes que uno puede escuchar en las canciones de Kenny, son propios de una época también, de una juventud con una historia bastante pesada por detrás, ¿no? Tu intervención me da lugar a hablar sobre esa cuestión de dónde nace, digamos, como ella lo dice claramente, no es la rabia del pueblo. Es más, la rabia del pueblo es digamos, el nombre de un tema de ella en donde se plantea básicamente, como bien lo planteas, ella va a hablar desde su perspectiva personal, digamos. Y su Sí. perspectiva personal, lo poco que se sabe, lo poco que se conoce, saludo, don Fernando, poco que se conoce, es que ella ha tenido una infancia muy, muy compleja, cruzada, digamos, con problemas económicos, con problemas de racismo, con problemas de desigualdades sociales, que la llevó a, digamos, a que esos problemas, digamos, que estaban afuera de su casa, también se introduzcan en su casa y se produzca una relación poco amable dentro del seno familiar. Eso hace de que ella, entonces, encuentre su lugar en el mundo en la calle, Claro, ¿sí? Es por claro. eso de que ella, su infancia, la va casi, digamos, a partir más o menos de los 5 o 6 años, la va a vivir en lo que se llaman los hogares de tránsito o los hogares de custodia, que es lo que se dan en Francia, que son los lugares donde van los chicos que están, digamos, viviendo en situación de calle, ¿sí? Mira vos, ese dato es Porque ella, fundamental, ¿no? claro, ahí se explica de dónde viene la rabia de ella, digamos, porque fíjense, si bien vean los videos, ella no tiene una rabia, digamos, qué sé yo, común, como se podría hacer, por ejemplo, yo la comparaba con cuando cantaba, por ejemplo, Cordera, Señor Cobranza, y él cuenta la anécdota de que cuando él empieza a grabar, lo graba en una sola toma, porque él empezó a sentir la bronca que le daba, que transmitía la letra. Sí, No tiene esa bronca, porque la bronca de ella no se manifiesta de esa manera en sus poses cuando está ejerciendo su arte. Sino, fíjense y analicen bien, ella es como que está media, así como que me está media apapachada, dirían los mexicanos, pero tiene una carga semántica lo que ella dice, y cómo lo dice, que sí ahí se nota la bronca, que ella digamos, lo saca desde adentro a esas letras, a lo que está diciendo, ¿sí? Entonces eso me parece que es interesante remarcar lo que es, digamos, esta artista. Vuelvo a repetir, ella, entonces, como se cría dentro de este ámbito, digamos, llamémosle, del Ocupa, y lo importante es tener en cuenta de que Marsella es una zona importante, industrialmente hablando, dentro de lo que es la Francia. sí. Y retomando lo que decía un poco Gonzalo, esta cuestión de ver cómo el capitalismo dentro del llamado primer mundo también tiene sus homeless o sus ocupas o sus cartoneros, ¿no es cierto? Porque el capitalismo se encarga siempre de mostrarte la mejor parte, pero la parte, digamos, fea, entre comillas esto de fea, siempre la pone bajo la alfombra, ¿no? Para que no se cuestione a este sistema, entre comillas, vuelvo a repetir, tan bondadoso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, la, digamos, la Kenia Arcana empieza a manifestarse dentro del rap a partir, digamos, de sus 12 años, 13 años, justamente dentro de estos institutos de jóvenes que viven en situación de calle.
Entonces ahí es como que ella llega a tener cierto, llamémosle, desempeño, se empieza a destacar, y ahí es que ella, digamos, a partir de los 12 años comienza a escribir y demás, y eso hace de que, más o menos ya cerca del 2000, por ahí, estamos hablando del 96, 97, del 2000 ella llegue a tener alguna participación importante, destacada dentro del underground marsellés. Sí. Porque básicamente, ahí hay también que hacer un paréntesis. Marsella se destaca este, por su gran, digamos, cantidad de artistas raperos que obviamente también vienen como Kenny Arcana, vienen con toda una carga digamos, de racismo, de sufrir, digamos, racismo, exclusión, discriminación, porque básicamente todo el movimiento rapero es de origen, obviamente, inmigrante, sobre todo africano, sobre todo marroquí, ¿sí? O sea, gente que se va a vivir a esos lugares en forma ilegal, sufre todo lo que sabemos dentro del sistema, de un sistema del primer mundo, lo que significa ser un ilegal, Sí. la persecución, la precarización laboral, bueno, todo tipo de, digamos, de injusticias. Entonces ella digamos, en esos ámbitos, digamos, del underground, se destaca mucho eh, dentro del rap, y ella se incorpora a dos movimientos importantes que hay dentro del landon francés, del landon marsellés, que va a ser Mars Patrie, se llama uno, y el otro se llama Etat Majur. Son dos movimientos que, integrados por diferentes agrupaciones, o DJs, o MC, digamos, extranjeros, que básicamente van a convertirse como una especie así de foco de resistencia y de contestación al sistema que lo estaba oprimiendo. A partir de eso es que ella, bueno, más o menos aproximadamente en el año 2003, 2004, ella saca un maxi vinilo. Sabemos que en España, digo en Europa, y básicamente en Francia, como no es como Sí. acá, que el mercado musical tiene, ¿sí? Como el No, mercado musical tiene, por ejemplo, Sí, sí. diferentes, como tiene Sí, diferentes sí. instancias, hace que, por ejemplo, se utilicen diferentes formatos que nosotros no lo utilizamos, por ejemplo, como ser el Maxi LP. El Maxi LP es una especie así de EP en donde exactamente, son diferentes formatos que hacen de que, ¿no es cierto?, la, Kenny Arcana encuentre un hábito ideal para poder desarrollar su arte. Obviamente que ella, a partir de estos dos movimientos, empieza a tener cierta importancia dentro del ambiente, hasta que dos bandas fundamentales de este underground contestatario, PCI 4 y IAM, que son, digamos, dos bandas íconos del rap francés, de Marsellés, las convoca, y a partir de eso es que ella comienza a tener toda una mejor aceptación dentro de este ámbito. Hasta que en el 2004 edita digamos, un EP ya, donde con el título de El misil está lanzado, y a la vez también funda su productora, que se va a llamar La Calita, y ingresa a el sello Because Music. El sello Because Music es un sello que es totalmente independiente, así, digamos, haciendo como una especie así de paralelismo, como melopea de Lito Nevia, o Luz Bola y ahí se le va a caer la baba a Fernando, como Luz Bola de, de Patricio, del Indio, o la Calandria de los Divididos, digamos, esos sellos independientes que, ¿no es cierto?, comienzan a moverse sobre todo en este ámbito. Bueno, con el sello Because Music, ella es la que va a empezar a editar su primer, digamos, ya álbum, que va a ser en el 2006, que se llama Entre Cemento y la Bella Estrella. Obviamente aquí va a hablar básicamente de la experiencia como indigente, cómo ocupa, cómo
habitante de la calle. Entonces, también va a hablar sobre sus combates contra la globalización, la opresión del Estado, el racismo, el sufrimiento que había padecido en su infancia, y acá va a aparecer dos importantes, o mejor dicho, uno de los temas más icónicos de ella, que se llama Ey gilipollas, traducido sería como Ey pelotudo, como Ey boludo, porque ella en ese tema hace alusión a digamos, un encuentro no muy agradable con un celador de uno de esos institutos en donde ella había pasado sus años de niñez. Bueno, Kenny Arcana empieza a tener toda una, digamos, una aceptación, y empieza a, digamos, ya a trascender el ámbito underground, y empieza a tener, digamos, ventas más importantes, 60, 70 mil copias de cada, LP que sacaba, hasta que llega en el año 2000, si no me equivoco, 2008, 2007, 2007, llega a hacer un recital muy importante en uno de los centros icónicos de lo que es Francia, y sobre todo en París, que es el Olympia de París, ahí donde se realizaron grandes eventos musicales, y bueno, y ella hace un evento, que esto le va a significar también una especie así de crítica, ¿no es cierto?, claro, como esta artista independiente, esta artista contestataria, y que no me cabe el capitalismo, de repente factura pingües ganancias. Lo que pasa es que ahí está lo interesante. Obviamente Kelly Arcana, obviamente gana dinero, no nos olvidemos de Manu Chao. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Kelly Arcana, como ella es una militante del altermundismo, también se dedica a financiar documentales, a Claro. participar en eventos, en foros de discusión a nivel mundial. Entonces ella se mueve por todos lados. Es más, ella, después de haber hecho el famoso recital del Olympia de París, se traslada a Ginebra, y ese es otro dato curioso. Suiza, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros sobre Suiza? El país ideal, ¿o no? Sí. Bueno, ahí en Suiza ella realiza un recital callejero en el barrio Paquís, en Sí. apoyo, y este es el otro dato importante, en apoyo a un movimiento Ocupa que hay en Suiza, o sea, en Ginebra. En O sea, Ginebra, ni más ni menos. en Ginebra, nada más ni menos, también existen los Ocupa. Digamos que esto es lo interesante que tiene esta artista, que va denunciando, ¿no es cierto?, o mejor dicho, va destruyendo leyendas que el capitalismo va armando, ¿no? Ginebra, ¿quién se va a suponer que en Ginebra iba a haber un movimiento Ocupa? Claro. Bueno, las imágenes que nosotros tenemos de Ginebra, y en Ginebra todo el mundo vive feliz, ¿o no? Esa es la imagen que tenemos nosotros. Todas Bien, señoras grandes comiendo chocolate. exactamente, exactamente. Y buscando su número de cuenta en algún banquito. Offshore. Sí. Offshore, claro. Bien. Eso fue más o menos en el septiembre de este 2007. En octubre, ella saca o mejor dicho, reedita un, un, este, un álbum de ella, porque debido digamos, al éxito que tuvo en el mercado, entonces la discográfica Because pide la reedición. El álbum se llama L'Esquisse, que es básicamente una traducción. Mi francés no es muy bueno, pero es como Se una especie nota. así de... ¿Cómo? No, digo. Es una especie así de, digamos, el Esquisse habla como una especie así de... hablar de una especie de así de la esencia, de lo que significa, digamos, la instancia de su arte, digamos, ¿no? Y ese mismo 2007, en noviembre, participa de unos premios Constantin que se dan en el ámbito musical ahí en Francia, en donde ella pone en conocimiento de su público la canción Limpieza con Karcher, y donde ahí, por ejemplo, una de las revistas íconos de políticas y sociales de Francia, l'Express, le dedica toda una doble página para
decir de que había aparecido un artista que inicia textual lo que dice el Express, inicia las hostilidades contra el sistema, ya que abiertamente ella ataca al presidente Sarkozy, que era el presidente en aquel momento. Acá, Sarkozy. ¿Sí? Bueno, cuenta la leyenda que se hace toda mientras ella cantaba, se hace todo, ¿cómo se llama? Toda una performance en donde, en esa performance, como estaba presente la ministra de Cultura de Sarkozy, le empiezan a dar matraca mal, digamos, a través de esa performance, en donde se ponía en ridículo que el gobierno de Sarkozy solamente le daba preponderancia a la cuestión económica y se estaba olvidando, por ejemplo, de la cultura. Sí. Y estando presente ahí la ministra de Cultura, obviamente, de ese gobierno. Entonces, a partir de eso es que, bueno, ella ya logra una trascendencia internacional, la que la va a llevar en el 2008 a ser telonera, por ejemplo, de Manu Chao. Cuando Ahí Manu en Chao Francia. ya estaba casi en el techo de su carrera, Sí. es que ella se acopla a una gira en donde, bueno, obviamente ella llega a muchos lugares, o trasciende, mejor dicho, a las fronteras de la frontera francesa. Una de las anécdotas interesantes, o que digamos que nos toca de cerca, es que, por ejemplo, ella va a grabar en el año 2007, si no me equivoco, no encuentro bien la fecha acá, un videoclip acá viene con su hermana es digamos, la que le filma todas las películas, la que le filma los videos y demás, la directora, digamos, de imagen de Arcana. Van a venir por acá, por Argentina, y van a hacer el videoclip del tema Victoria. Es un tema que está, digamos, básicamente habla de la Argentina. Bueno, todo los temas que nosotros hablamos, de los que hablamos, están en YouTube, pero sería interesante, nosotros hemos hecho una selección para ver más o menos lo más representativo de ella. Pero Victoria es digamos, una especie así de homenaje que le hace a su ella en realidad no le gusta utilizar mucho el concepto de patria, sino habla de un lugar importante en su vida, en donde aparece, digamos, contando, o mejor dicho, planteando la opresión del Estado, hace una memoria con respecto a la cuestión que tenía que ver con, con el Estado autoritario, que unos años antes habíamos salido nosotros de ese lugar, hacía alusión mucho a la crisis del 2001, y en donde ella lo canta en francés, porque esa es una particularidad que tiene, ella canta siempre en francés, en su idioma original, digamos. Sí. Incorpora en este clip a un artista callejero que yo tuve la posibilidad de haberlo escuchado ahí en cerca de Quilmes, en una peatonal que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, que se llama Claudio Ernesto González, y él aparece cantando la parte, digamos, en castellano de este tema. La verdad que sería interesante aquellos que nunca lo vieron, que lo vean, está en YouTube. Bueno, nosotros lo tenemos, Sí. creo que seleccionado y subtitulado para que escuchen más o menos la letra, a dónde apunta, en donde, bueno, esta artista lo que hace es, ¿no es cierto?, hacer una especie, digamos, de decir, bueno, yo en algún momento estuve aquí, o sea, porque ella, si bien nació en Francia, pero parece que vivió, digo parece porque no hay datos fehacientes. Lo que sí está confirmado es que su padre es salteño. Sí, eso sí. Así que, bueno, ustedes son chicos, pero hay que empezar a tener, capaz que en una de esas por ahí lo tenemos todos los días compartiendo con nosotros, puede ser, vaya a saber uno. Uno La nunca verdad es que no se sabe. sabe mucho de... Cerca de nosotros. Sí, En este pueblo chico, ¿viste? infierno grande, por no decir otra cosa. Porque, digamos, esos datos, digamos, ya más intimistas no están todos totalmente corroborados. Sí está corroborado el tema de que su papá fue un salteño, es un salteño. Así que Bueno, bueno, de eso sería, hecho, digamos, en básicamente. el video que vos mencionás del tema de la Victoria, hay imágenes del Parque San Martín, ¿no? O sea, Parque San Martín, está la catedral Sí. con un pitufo, sí.
Aparece un pitufo ahí. Es más, apellido McManny, creo que. Mac Money. Sí, McManny. O sea, no, porque ella estuvo, y vos sabés que ese video, digamos, tuvo su auge, curiosamente no acá en Salta, sí en Buenos Aires y demás. Yo me acuerdo haber asistido a un Bafisi ahí en Buenos Aires, en donde digamos, lo ponían bien. Vieron que el Bafisi es un ámbito donde ahí está el cine, digamos, cool, si se quiere, ¿no? Es el cine medio que está copado, pero digamos, el ámbito en donde se desarrolla, o los asistentes son muy intelectuales, entonces todo se intelectualiza. Bueno, me acuerdo haberlos visto, ese video ahí en una sesión del Bafisi, que en ese momento se desarrollaba en el Museo de Constantini, ahí sería, si no me equivoco, ¿cómo? No, nada, nada. En el Museo de Arte Moderno de Constantini, el señor que tiene mucha plata. Y bueno, me acuerdo de haberlo visto ahí, y después, curiosamente, años después, cuando ya me vine acá a Salta, yo trabajaba en un bar que quedaba en el Paseo de los Poetas, que siempre tuvo las agresiones de algunos que otros transeúntes que pasaban por ahí, bueno, y orinaban y demás. Y Ajá, este, mira. y Son este, cosas de la fama, ¿qué va a y ser? bueno, y cosas de la fama, claro. Y vos sabés que ahí también lo poníamos, a ese video, y tenía mucha trascendencia, bueno, porque era llamativa, una francesa Claro. que ponía imágenes de Salta, porque básicamente se ve clarito que es Salta. Así que bueno, Claro. invitarle a los que nos están escuchando de que indaguen. Lamentablemente no se puede, no hay mucha información sobre ello. Lo que sí es interesante, creo yo, lo sustancioso, es poder analizar esta cuestión de decir, bueno, entender por qué ella habla de esa rabia, y cómo esa rabia no se manifiesta, vuelvo a repetir, como tradicionalmente uno lo puede llegar a ver, qué sé yo, que se rompa un vidrio y demás, sino que se nota claramente que ella canta con rabia, o sea, que su Sí. rabia viene desde adentro, pero no la manifiesta, digamos, materialmente, sino es una rabia, creo yo, una de las más importantes que debe tener cualquiera de nosotros, que esa rabia que pueda tener, digamos, un encauce para una manifestación política, que es la crítica que yo le hago a ella. Porque mi Ahí lo crítica es decir, que uno puede ver, Raúl, em, que es casi como una lógica del rap, ¿no? La capacidad de expresar la rabia, la bronca y otras emociones a través de la palabra y de la música, ¿no? sí, Más que de lo físico, inclusive porque sí, creo que también hay una cuestión de, exactamente. de- Sí, de mirar el mundo eh, en contra también de esa sí, violencia sí. física Muy que particular. es más bien es más bien una expresión de poder de los poderosos o habitualmente utilizada Claro, por el poder hegemónico, la fuerza física, en contra de una sí, fortaleza de pensamiento y de expresión que en el rap uno lo puede ver claramente, ¿no? Lo que estaba viendo, bueno, exactamente. este Picando Vinilo es como una invitación a escuchar a Kenia Arcana, y las líneas que fuiste tirando vos, Raúl, son claramente guías de escucha, así como hay guías de lectura, sería una guía de escucha, de los inicios de Kenia Claro, Arcana. Yo claro. lo que estaba aquí justo mirando en Spotify, que hay un disco de 2017, que sería interesante también invitar a escuchar, y está la Sí, discografía completa en Spotify también de Kenia Arcana, así que sí, sí, es una buena data eso es eso. verdad, me olvidé. Sí, sí, está toda la discografía, sí, me olvidé. Y un datito interesante, vieron que ella, su look, es un look, digamos, muy ecléctico, si se quiere, tiene mucho digamos, de marroquí, tiene mucho de look suburbano, porque ella, también lo que ella sí plantea básicamente, a pesar de que ella es una contestataria que hace rap, como se autodefine constantemente, ella está en contra de lo que es el movimiento Bling Bling. Bueno, ustedes saben, los que conocen algo del rap, y que el movimiento Bling Bling es el movimiento aquel que se dio después
fines de los 90, principios de los 2000, cuando el rap ya pierde esa, esa capacidad de contestación, esa capacidad de resistencia, de rebeldía, qué sé yo, con, con, con autores como Tupac Shakur, como no sé, en este momento que ya pierde, y entonces empiezan a aparecer el rapero, ese rapero que ya se inserta en el sistema y en Sí. donde ya desde su mismo look comienza a tener, por ejemplo, la utilización de grandes cadenas de oro, Claro, anillos, empieza a moverse en limusina, empieza a beber, en vez de beber la famosa, la cerveza Coors, ya empieza a beber champán francés. O sea, claro. es como que se empieza, bueno, ella también critica mucho este sistema, entonces ella se declara también una contestataria anti-bling. El movimiento Bling Bling es un movimiento que aquellos que conocen el rap es esto, ¿no? Cuando aparece esta especie así de suavización, si se quiere, si se me permite el neologismo, del rap, este rap contestatario, este rap político, digamos, no sé si llamarlo político, porque política es otra cosa, sino con connotaciones políticas, si se quiere, ¿no? Ujú. Para poder, llamémosle así, integrarse con el rebelde, ¿no? Dentro de un sistema que lo cobija y que ha generado grandes fortunas dentro de algunos raperos que en la actualidad, como bien lo saben, ustedes, muchísimo dinero tienen y son grandes empresarios, digamos, ¿no? Sí. Claro, Así que totalmente. bueno, eso es lo interesante, digamos, que me parecía a partir de tu llamémosle, le contemos a la audiencia que este informe comienza a partir de como una especie así de imposición del productor No, general. no, 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 no. Fue Es una Pero, hora de pero es sugerencia. así, presentar hay que algo, hacer. es momento de presentar algo y tienen que hacerlo. Fue una Ah, Che, vale, sugerencia de déjenme. carácter obligatorio nada más, pero fue una sugerencia. Claro, obviamente. Antes de cerrar, porque bueno, esas palabras tienen tono de cierre ya, yo Sí, porque me quería, estoy quedando sin batería. bueno, vamos rápido. No, quería aclarar también algo que quedó, que bueno, que sí lo planteaste, Raúl, pero que quedó un poco en la nube. Eh, esta artista pertenece al movimiento altermundista, ¿no es cierto? Kenny Arcana Sí, es altermundialista, algo así. sí, Sí. sí, 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 Es así, mejor dicho. es esta cuestión. Es- Es, sí, bueno, ella pertenece a ese movimiento, digamos, aclarar, que es digamos, que eso, que es un movimiento que nace de la parte oprimida de Europa, que como vos bien decías recién, muchas veces no lo podemos ver, o bueno, a nosotros nos llegan otras historias de cómo se vive en Europa y demás. Pero también en Europa bueno, hay opresión, hay gente que la pasa mal, y claro, hay gente que, por más que no la pase mal, está al tanto de la situación mundial y de todos los males que ocasiona en el resto del planeta el neoliberalismo. así Este, es. hay que aclarar que está bien, no se llamará socialismo, comunismo, pero estos movimientos de juventudes principalmente que surgen en Europa, sí tienen esa consigna principal anticapitalismo. Es importante Sí, que sí, sí. destaquemos porque en esta tercera etapa del capitalismo financiero, del neoliberalismo que vivimos, quizás la explotación ya no se dé dentro de los marcos de la frontera, pero sí se da de un hemisferio norte a un hemisferio sur. Eh, y es algo que se vive y es algo que a la juventud le compromete las realidades. O sea, seguimos en un mundo extremadamente pobre que concentra la mayoría de las ganancias. Simplemente aclarar que de ahí también surge este movimiento altermundista y, y todos los que se les desprenden, o bueno, todos los que los complementan. Que la raíz de eso es un anticapitalismo como consigna. Solamente aclarar eso. Muy bien. Sí, no, eso es la cuestión, digamos, básica que tiene ella de que ella no digamos, no está no es una persona que va a renegar, digamos, de las situaciones
O sea, ella plantea lo que dice, cada uno se adapta o se integra al sistema como quiere. ¿No? Sí, Desde su perspectiva, ella dice, no, yo tengo que denunciar esto porque a mí me parece que estos son... Ah, y esta es una frase que digamos, para cerrar, que me estaba olvidando, que es interesante. Dice, ella para darle una explicación básica, dice que digamos, la rabia que el sistema le genera, que las leyes que el sistema tiene, que las leyes son, digamos, poco morales, permiten de que su delincuencia sea entendida. claro. O sea, como diciendo, ¿no es cierto?, de que a partir de las leyes, la delincuencia tiene que tener otro tipo de entendimiento. O sea, hay un tema también para discutir, Sí, sí, que quizás totalmente. Sí, Así que sí, sí. bueno, Bueno, así que bueno, genial. Yo eso creo sería, digamos, para... que lo interesante de la cuestión es que vamos a poder escuchar de otra manera a Kenny, vamos a poder descubrirla más de uno, cosa que hemos hecho cuando Raúl presentó por primera vez esta cantante, esta Claro, rapera francesa, y que hemos ido descubriendo estos hilos del origen salteño, del video en Argentina, pero que también estaría bueno como una línea a tirar cuando volvamos al aire de Dínamo desde el estudio, cosa que no será rápido, pero que será en algún momento. Empezar a pensar, Raúl, te dejo esa línea, de conseguir una entrevista con Kenny. Me parece que sería oportuno como para seguir la Sí, línea de esto que hemos sí, presentado. sí, 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 sí. Muy sí, importante obvio que sí. sería para nuestro multimedio. Habría que ponerse en campo. Sí, yo creo que es fácil, hay contactos para poder... Bueno, Están sí, los contactos, hay que ponerlos, hay que activarlos, digamos. genial. Así Bueno, que bueno. Bueno, esa espectacular, es entonces, sí, otra sugerencia. no, digo, como para ir tirando una idea y en este aislamiento tener cosas que hacer. Eso es siempre importante, mantenerse activo. Eso es lo bueno que tiene el productor general, que nos incentiva a que no nos quedemos Claro, quietos. exactamente. Es un líder positivo. Claro, Así sí, sea Exactamente, autoritario, es un líder positivo. sí, encima que claro. hoy madrugué, ¿eh? Hoy madrugué según mi nuevo horario mi nuevo reloj biológico indica que yo me acuesto 5 o 6 de la mañana y me levanto pasado el mediodía, como corresponde, como todo rockstar, ¿no? Como todo pomero, diría yo. Claro, todo rockstar. Bueno, genial. Quedamos Bien. entonces con la sugerencia de la playlist de Kenny Arcana. Vamos a linkear algunos Ujú. videos de YouTube mientras hagamos la transmisión de esta sección de Picando Vinilo, y obviamente cuando salga esto en el aire de ¿Cómo no? Dynamo sí vamos a poder retransmitir la música, y vamos a ir mechando algunos temas de fondo y algunos fragmentos de la música de Kenny Arcana. Muchas gracias, Raúl, por el aporte, Genial. por esta tremenda sección de Picando Vinilo. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo entonces. Genial. Bueno, Fer, muchas gracias y ya estamos en contacto, y obviamente esto va a estar siendo retransmitido en nuestras vías habituales de YouTube, de Instagram y en Radio Dinamo, obviamente, ¿no? Seguramente. Gracias, muchachos. Hasta la Bueno, próxima.